Hasta ahora, el reto de imitar al Sol es el mayor que se ha planteado la humanidad en la historia de la tecnología. Un reto que no se hubiese podido ni siquiera plantear sin uno de los grandes éxitos de la ciencia teórica y experimental de los últimos 100 años. El conocimiento de la materia a su escala más íntima. El conocimiento del mundo subatómico. ¿Pero sabemos realmente cómo funciona la naturaleza a esta escala? La escala de los protones, los electrones y las partículas que los forman. Contestar a esta pregunta supone uno de los mayores retos de la física, que desde comienzos del siglo XX intenta encontrar una teoría general unificadora que une los postulados de la física clásica y de la física cuántica. Albert Einstein dedicó los últimos 30 años de su vida sin conseguirlo. Pero paralelamente, Paul Dirac, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, aportó uno de los conceptos clave sobre los que se apoya esta disciplina: la antimateria. Apoyándose en la premisa básica de que la raíz cuadrada de 4 es tanto 2 como menos 2, Dirac predijo que para cada partícula cargada debía haber otra con la misma masa, pero con carga eléctrica opuesta, conocida como antipartícula. Su teoría predecía la existencia de una especie de antiuniverso que dejó de existir en los primeros instantes del Big Bang. Cuando en 1932 un experimento confirmó la existencia de una de estas antipartículas, se hizo aún más evidente la distancia entre lo que captan nuestros sentidos y la mecánica cuántica. La antimateria se crea ahora en minúsculas cantidades en los aceleradores de partículas. A principios de los años 60 se habían descubierto tantas partículas que los físicos sospechaban que debían estar compuestas por otras más elementales. Fue entonces cuando Murray Gell-Mann propuso la existencia de los quarks y, apoyado por otros físicos, definió el modelo estándar. El modelo estándar de la materia está formado por 6 quarks y 6 leptones. El comportamiento de todos ellos está definido por las fuerzas que actúan sobre las partículas. Hay una nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks, una electromagnética que aproxima los electrones al núcleo para formar átomos, y una nuclear débil que genera la radiactividad. Por lo tanto, el modelo estándar incluye 3 fuerzas, 6 quarks y 6 leptones. Para estudiar el extraño mundo del microcosmos, los físicos han necesitado la ayuda de la experimentación para obtener datos que apoyen sus modelos. Se han levantado las máquinas más grandes y costosas jamás construidas por el hombre, con el objetivo de comprobar si las teorías científicas son ciertas. Se trata de los aceleradores de partículas, enormes túneles por los que los electrones viajan a la velocidad de la luz, impulsados por inmensos campos magnéticos. En un determinado momento se provoca una colisión, liberándose la energía que llevan. Esta energía que se produce es semejante a la que desprende una cerilla, pero concentrada en un punto tan minúsculo que se consiguen unas condiciones que recrean las que reinaban en los primeros instantes del universo, generándose partículas desconocidas. Incrementar la energía obtenida en las colisiones es lo que se intentará en el LHC de Ginebra. Su objetivo es encontrar la partícula más esquiva de la física, el bosón de Higgs. Su descubrimiento permitirá dar un paso definitivo en la comprensión de la materia. Bueno, dentro del modelo estándar, diría que el bosón de Higgs
está perdido y tenemos que encontrarlo. Porque si no existe, eso significa que tendríamos que revisar nuestras ideas en este campo. Así que esto es lo más urgente. Sin embargo, como dije, creemos que el modelo estándar es parcial. Da una respuesta parcial, como ocurría en el siglo XVIII con la teoría de Maxwell, que era parcial, aunque muy completa, y respondía a la estructura electromagnética, y pudimos avanzar gracias a ella. Así es como funciona la ciencia. Los modelos matemáticos se comparan con los fenómenos naturales. De estas comparaciones surgen nuevas versiones más completas de los modelos previos, hasta establecer un acuerdo definitivo entre nuestra razón y la naturaleza. Este modo de operar basado en el ensayo y el error, que ha servido para desvelar los caprichos de la materia inerte, es el mismo mecanismo que ha venido utilizando la evolución para dar origen a algo extraño y precioso en el universo: la vida. De la vida sabemos mucho, pero sabemos muy poco acerca de qué es lo que es esencial para la vida. No sabemos definirla precisamente, no sabemos las condiciones en las que se genera, no sabemos si el agua es realmente necesaria. Pensamos, sospechamos que sí, pero no sabemos por qué. No sabemos tampoco si la complejidad tan extraordinaria que está asociada por sus propiedades físicas a la química del carbono es un factor básico para la existencia de vida. Esto es una proteína cristalizada, un fósil artificial de uno de los engranajes básicos de la vida. Porque en realidad las proteínas son obreras al servicio de la información básica de los seres vivos que recoge el ADN. ¿Por qué cristalizar una proteína? Simplemente para poder observarla mejor. Al mirar a través de un microscopio, obtenemos una imagen en 2 dimensiones, pero los misterios de la biología suceden en 3, y esto es algo de extrema importancia en el caso de las proteínas. Cada proteína puede tener entre 50 y 1000 aminoácidos ordenados de diferentes maneras, así que la variación de su forma en el espacio es enorme, y una diferencia espacial puede hacer que la proteína, en vez de cumplir su función, se convierta en un riesgo para cualquier organismo, como en el caso de la hemoglobina, que cuando altera su estructura y no es capaz de transportar oxígeno, llega a provocar diferentes tipos de anemia. Por lo tanto, tener un modelo tridimensional de las proteínas es clave para controlar su funcionamiento. Y para conseguirlo, contamos con la ayuda de los aceleradores. En el interior de estas máquinas, las partículas deben seguir una trayectoria circular a lo largo del túnel. Al curvarse, desprenden una radiación electromagnética de muy alta energía en forma de rayos X, conocida como radiación sincrotrón. Una vez obtenida, hacemos que la radiación atraviese la proteína cristalizada y obtenemos algo sorprendente: la disposición en 3 dimensiones de todos los átomos que la forman. La estructura de los agentes de la vida es tan compleja que hemos tenido que recurrir a la tecnología más sofisticada para continuar desvelando sus misterios. Pero la razón humana en ocasiones ha conseguido reducir toda esta complejidad a modelos sencillos, elegantes y bellos. En 1953 se dio una de estas ocasiones. James Watson y Francis Crick publicaron un sencillo artículo en la revista Nature titulado «Una estructura para el ácido desoxirribonucleico». En él proponían un modelo para el ADN, la larga cadena química que contiene la información genética de todos los seres vivos. Watson y Crick asombraron al mundo con la idea de una doble hélice capaz de autorreplicarse. Esta idea resultó tan sencilla y funcional que obligatoriamente tenía que ser cierta. Pero sin los datos experimentales aportados por otros científicos, habría sido imposible la obtención de este modelo. Sobre todo les ayudó ver esta imagen. Aquí, en este retrato del ácido desoxirribonucleico, obtenido por el bombardeo de rayos X, se podía intuir una estructura de hélice. La imagen fue conseguida por Rosalind Franklin.
una investigadora dedicada a aplicar la técnica de difracción de rayos X para el estudio de grandes estructuras moleculares.